Bueno, terminamos en la página 47, seguimos en la página 48, donde nos va a hablar el libro acerca del proceso de gestación. Nos indica que todo lo que ocurre durante el proceso de gestación afecta a nuestro desarrollo e incluso contribuye a la formación de nuestra personalidad. Debido a esto, hay una creencia consciente sobre la importancia de seguir hábitos de vida saludables durante el embarazo, como cuidar la alimentación, el sueño y evitar el consumo de alcohol y otras sustancias como la nicotina y los ansiolíticos. Es sabido que el consumo de alcohol durante el embarazo da lugar a síndrome alcohólico fetal, que se caracteriza por alteraciones faciales, baja estructura, anomalias. Eso se le llama el síndrome alcohólico fetal. Entonces el niño va a tener alteraciones faciales, la estatura va a aparecer afectada, anomalías en el desarrollo cognitivo, social y emocional de los niños. Así que se muestran agitados y nerviosos y poco temerosos, por lo que son más inconscientes y menos precavidos. ¿Sí? Debido a ello suele necesitar ayuda psicológica hasta la edad adulta. Lo mismo ocurre con la desnutrición durante la gestación, que aumenta considerablemente el riesgo de enfermedades crónicas como diabetes y obesidad, enfermedades cardiovasculares, esquizofrenia, trastornos del estrés de ánimo, incluso riesgos de cáncer en la edad adulta. Pero además, cuando una madre tiene desnutrición, entonces le da al niño un cáncer con la edad adulta, ¿no? Pero además de la importancia de mantener una dieta saludable, de no fumar ni beber alcohol, hoy en día también se sabe que el nivel de estrés que experimentan las mujeres durante la gestación es una de las influencias tempranas más relevantes para la nueva vida que se está formando. Cualquier acontecimiento vital estresante como un divorcio, un fallecimiento, o sea, eso es un acontecimiento vital estresante, un fallecimiento, un ser querido, el hecho de padecer ansiedad o depresión durante el embarazo puede llevar a un estrés crónico fuera de control, y algunas investigaciones han mostrado que cuando se producen esas situaciones, los futuros niños presentan con mayor probabilidad problemas emocionales, dificultad en la atención, en el aprendizaje, definición en la gestación del estrés, y o sea la mamá tiene un trauma, por decirlo así, algo muy drástico, pues va a hacer que su hijo al nacer desarrolle como esa dificultad para manejar el estrés, ¿no? Alteración del sistema inmunológico, entonces aparte de eso va a tener las defensas súper bajas. Y es que aunque el estrés en sí mismo no es la causa de esas alteraciones, sino que aumenta la probabilidad de que conduzcan a un aumento posterior del desarrollo. ¿Cómo afecta el estrés de la mujer embarazada al futuro bebé? Hoy sabemos que altos niveles de estrés durante la gestación hace que se libere mayor cantidad de la hormona que lo regula, y el cortisol. Como consecuencia de ello, la actividad del cortisol podría verse alterada de forma duradera en los futuros niños, y su reacción ante situaciones de estrés será totalmente diferente ante otros niños. Una investigación realizada en la Universidad de Barcelona en el 2015 explicó el mecanismo que daba lugar a ese efecto. El cortisol liberado en la gestación puede influir en los genes de las personas que están formando, no para alterar la genoma en sí mismo, es decir, la transmisión de la información genética contenida en los cromosomas, sino su actividad, la capacidad de responder a los estímulos. Se trataría, por tanto, de una modificación epigenética. ¿Cómo se manifiestan esos efectos en el día a día? Daría lugar a que los niños cuyas madres sufrieron estrés durante su embarazo tuvieron mayor dificultad para gestionar sus emociones. Por ejemplo, podían mostrarse más irritables, reaccionar con ira durante cualquier mínima frustración. También afectaría su modo de afrontar las situaciones de estrés, pues el exceso de actividad llevaría a la dificultad para mantener la calma. Todo esto, por supuesto, repercutiría en su empatía, ya que demostrarían más dificultades para comprender, respetar las emociones de los demás al no saber gestionar las propias y estar más centrados en sí mismos. Las hormonas sexuales y la empatía. Durante la gestación se conforma también el cerebro en función de las hormonas sexuales, se llama efectos organizadores, aquellos que son en consecuencia de la liberación de andrógenos y estrógenos, hormonas masculinas y femeninas por excelencia, y que ocurre durante la gestación. Su acción produce cambios en la configuración del cerebro que se expresaría de forma más notoria a partir de la pubertad, cuando tienen lugar los efectos activadores debido al incremento de la producción de esas hormonas. Dichos cambios afectan tanto a la supervivencia de las propias neuronas como el tipo de conexión que establecen entre ellas y que forman los tejidos nerviosos, así como la configuración de las vías de comunicación del cerebro, reguladas por
por los neurotransmisores. Todo ello influirá también en la configuración de las redes neuronales que regulan la violencia y la empatía. Y prueba de ello son los estudios que tras obtener muestras de testosterona en líquido amniótico han relacionado con medidas de los niveles de empatía en edades posteriores. En esos estudios llevados a cabo en la Universidad de Cambridge en 2006 se constató que cuando mayor era el nivel de esta hormona durante el segundo trimestre del embarazo, menor era la empatía de los niños y niñas entre los 6 a los 8 años. Las hormonas también podrían modular la intensidad del cuidado maternal, al menos así lo indicaban los estudios que atribuyen la oxitocina a un rol positivo en el embarazo y el parto, mientras que la testosterona está relacionada con la elección de egocéntricas y la reducción de la empatía. En el caso de los hombres, se ha descrito un aumento de la oxitocina y una disminución de la testosterona con la paternidad vinculada al grado de implicación en esta. Por otra parte, parece que ambas hormonas podrían interaccionar, pues una investigación realizada en el 2016 en la Universidad de Hamburgo ha mostrado que si bien las mujeres con alto nivel de testosterona muestran una menor atención a las emociones de los niños, en ese efecto se revierte en la administración de oxitocina. Es decir, que digamos cuando la mamá estuvo en el proceso de gestación, estuvo embarazada, vivió traumas en general, fallecimiento de un ser querido, estrés y demás, o sea, un estrés en sí, lo que va a hacer es que aumente el nivel de testosterona en el bebé, en su hijo. Entonces, cuando una mujer nace con mayor niveles de testosterona, pues lo que va a hacer es que esa no sienta como tal su rol maternal. Y de cierta manera, cuando hay más testosterona, pues la empatía minimiza. Entonces, ahí está el dilema. O sea, no como el deseo de tener un hijo, como que ya, qué pereza, ¿sí? Atención de las emociones de los niños, ese efecto se revierte con la administración de oxitocina. En un hecho que el desarrollo de la empatía depende en gran parte de las experiencias vividas tras el nacimiento. Otro de los factores biológicos influyen sobre la formación del cerebro en consecuencia en este proceso. La biología tras los diferentes grados de empatía entre hombres y mujeres. Cuando comparamos los géneros, podemos afirmar que estadísticamente hablando, las mujeres son más empáticas que los hombres. Exacto. Debido a las interacciones de factores biológicos como las hormonas, pues su cerebro ha estado menos expuesto a la testosterona durante la gestación, pero también sociocultural como la educación, la neuroimagen, el cerebral, evidencias que parte del cerebro relacionados con la empatía se activa con mayor fuerza en las mujeres que a los hombres y la mayor activación en la corteza cerebral frontal del hemisferio derecho, donde se ubican las neuronas espejo. Entonces las neuronas espejo se ubican en la parte frontal del hemisferio derecho. Podría aplicar mayor reconocimiento emocional ante marcar la empatía en las mujeres y de ahí su mayor capacidad para empatizar con los demás. Sin embargo, hay problemas muy empáticos y mujeres que no lo son. Pueden haber grandes diferencias de un hombre y otro entre dos mujeres. Podríamos hablar entonces de cerebros más o menos empáticos. A pesar de esto y los aspectos comentados, una gestación marcada con la sensación de felicidad y la estabilidad emocional junto con los hechos de contar con una amplia red social aumenta la probabilidad de un adecuado desarrollo cerebral. La importancia, esto es otro título, cuarto, la importancia del ambiente empático y del afecto. Al principio de todo, consuelo y afecto. El principio de todo, consuelo y afecto. Además de la genética y las incidencias que pueden surgir durante la gestación, las primeras experiencias de vida son cruciales para el desarrollo de la empatía. En ese sentido, no es casual que la mayoría de las personas nos sintamos atraídos por los bebés y los mostremos nuestro afecto siempre que no es posible. Sin saberlo, estamos contribuyendo a que se formen de la mejor manera posible sus redes neuronales, esas que regulan durante toda la vida su empatía. La regulación emocional depende de la actividad de diversos sistemas de neurotransmisión, es decir, de vías nerviosas que divulgan la información por el cerebro a través de las neurotransmisores. Sabemos que una educación efectiva durante los primeros meses de vida
puede fortalecer dichos sistemas y por eso la expresión de afecto, las caricias y el establecimiento de los vínculos de apego seguros son fundamentales para el desarrollo del cerebro empático, hasta el punto de que los menores que carecen de ese apego temprano tienen dificultad para establecer relaciones sociales adecuadas, para confiar en los demás, para empatizar, y su conducta puede fluctuar desde el retraimiento social y la falta de expresividad con sus propios progenitores hasta una conducta emocional desinhibida con desconocidos excesivamente cerca o incluso invasiva. En los primeros meses de vida, el recién nacido necesita de uno o más personas que cubran sus necesidades y aporten seguridad, referentes a los que pueden acudir en cualquier momento y que expresan siempre su afecto. Eso le permite aprender a identificar y regular las emociones mediante el feedback. El feedback que recibe de sus cuidadores. Para lo que es clave, el sistema de neuronas espejos que está en la base de la intimación y el contagio emocional. De ese modo, el neonato aprende progresivamente que existen diversas emociones que pueden regularse de modo diferente. La protección y el apego seguro son más importantes cuando las cargas genéticas es poco proclive a la empatía y cuando las experiencias intraumáticas han sido adversas. Sin embargo, es precisamente en esas circunstancias adversas cuando menos fácil es ofrecer al bebé esa seguridad y afecto que necesita. Por justo lo que ocurre en esos casos, el bebé se muestra irritable y llora constantemente, lo que a su vez provoca sentimientos de incompetencia e indefensión en los padres, que incluso pueden llegar a sentirse poco receptivos al sentir que no son capaces de sintonizarse con él. Se trata de un círculo vicioso y además si los padres son miedosos y se preocupan constantemente y se dejan llevar por el miedo de actuar erróneamente, la situación se complica aún más hasta el punto de que algunos estudios realizados en la Universidad de California han demostrado que los bebés extremadamente irritables son más proclives a padecer el rechazo y por tanto es mucho más probable que reciban una educación poco empática. Con todo, no debemos generalizar. Hay padres y madres que son capaces de acompañar su sensibilidad a sus bebés con esas características, lo que tiene un efecto muy positivo en el desarrollo posterior a su emocionalidad. Cuando jugamos cariñosamente con los bebés, les proporcionamos afecto, el cerebro libera oxitocina, que como hemos comentado es la hormona del apego, el amor y la empatía. Como consecuencia de ello se bloquea la liberación del cortisol, la llamamos hormona del estrés. Por eso es tan importante el efecto temprano, y del mismo modo que el consuelo inmediato de los padres va a influir en la factura de personalidad de los niños. Ambos, efecto y consuelo, son esenciales durante el primer año de vida. Está demostrado que quienes los han tenido se sienten más seguros y presentan mayor predisposición a ser sociables y confiados, a gestionar el estrés y tratar con mayor sensibilidad a sus propios hijos. Relaciones paternofilias positivas, colaborativas, en las que se atiende rápidamente la necesidad de los niños y se habla abiertamente de las emociones, aquellas basadas en el afecto, la disponibilidad emocional y el calor, son las que contribuyen a un mayor desarrollo de la empatía. La oxitocina es la clave. La capacidad de regular nuestras emociones va a estar influenciada por las experiencias tempranas. Si nos han criado haciendo desde un primer momento que fuéramos conscientes de nuestras emociones, nos han ayudado a entenderlas y a dar un orden a nuestros sentimientos. La oxitocina fuerza el contexto entre las dos estructuras del cerebro, la amígdala y la corteza prefrontal. La primera es el centro primario de las emociones y que se activa, por ejemplo, cuando la niña siente ira y muestra su enfado. Por su parte, el corteza prefrontal es la parte del cerebro más desarrollada de nuestra especie en comparación con otras, que regula, entre otros procesos, los pensamientos abstractos, la conducta moral, la planificación y la adecuación de la conducta social y el control de los impulsos. Por ello, se hace el corteza frontal la parte del cerebro más desarrollada. Cuando sentimos ira podemos no expresarla o hacerlo dentro de unas normas, y que el procesamiento de la emoción es el corteza prefrontal, ayuda a ajustar el comportamiento a la situación. Algo que progresivamente vamos aprendiendo conforme vamos creciendo. La corteza cerebral necesita madurar y el proceso finaliza al principio del periodo adulto. Resulta fundamental, pues la liberación de oxitocina es una edad temprana, ya que ayuda a que se establezcan las conexiones cerebrales adecuadas, una correcta gestión de lo emocional en el futuro, lo que redunda a su vez un mayor desarrollo de la empatía. A modo de ejemplo, conviene citar que aquí hay investigaciones llevadas a la Universidad de Massachusetts, publicadas en el 2015, en la que se estudia el desarrollo emocional
y social de los niños en función de los vínculos establecidos con los padres. Se realizó un seguimiento desde el momento del nacimiento hasta la edad adulta y una de las conclusiones más relevantes del trabajo fue la constancia de que los niños que experimentan un apego seguro durante el primer y tercer año de vida eran más autónomos, mostraban mayor interés por el conocimiento en la edad escolar, además tenían mayor autoestima, menos miedo general y mayor empatía hacia los demás, y quienes tenían un vínculo inestable hacia los padres, lo cual mostraban que los modelos de crianza basados en el apego inciden en la liberación de oxitocina, inhibición del cortisol y los establecimientos de adecuada de serotonina, un neurotransmisor implicado en la regulación emocional. Eso es decir, que digamos cuando los bebés tenían apego entre los primeros 3 años de vida, pues cuando ellos crecían pues mostraban mayor interés en la edad escolar. Entonces los niños que no tenían como tal, sentían ese apego hacia los padres, o sea, no fueron cuidados lo suficientemente bien, entonces como que no mostraban ese interés escolar, ¿no? Basándose en esto y la carencia de experiencias positivas a la edad temprana, lo que es peor, al haber padecimiento de hormona negativa, lleva a que, entre otros factores, se produzca una falta de control emocional y, en consecuencia, quienes lo hayan padecido presenten una mayor incapacidad de empatizar. Un ejemplo de eso son los niños cuyas madres han desarrollado depresión tras su nacimiento, pues han mostrado consecuencias negativas en su desarrollo y que podrían estar motivadas por la oxitocina. Esto ha sido corroborado por los resultados de las investigaciones realizadas en la Universidad de Boston en el 2013, que mostraron que los 6 años de los niños de madres con depresión crónicas que se habían sido creados por estas presentaban mayor ansiedad y conductas agresivas y desafiantes. O sea que los niños que fueron criados por madres que tuvieron depresión en su proceso de gestación, los niños mostraban mayor ansiedad, conductas agresivas, conductas desafiantes, entonces todo en el proceso de gestación cuando son embarazadas, y un mayor nivel de oxitocina y la empatía. Entonces niños que no eran empáticos, niños que eran conflictivos. Más recientemente, en el 2018, se ha observado que aunque las madres padecían de depresión postparto, dichos efectos no aparecían cuando sus parejas varones, en ese caso padres en las criaturas, mostraban una alta sensibilidad de implicación en la crianza. Eso pone en manifiesto la necesidad de los bebés de contar con al menos una persona que satisfaga sus necesidades y les proporciona afecto condicionalmente, con independencia de si es una persona ha sido quien ha gestado al bebé, de su género y su parentesco biológico. Otras experiencias negativas con importancia a efectos para el desarrollo del cerebro de los niños y la consecuencia que alteraba en la empatía incluye la relación de familiares con situaciones de alto estrés, la falta de cuidados, negligencia en el maltrato, crecer con pocos recursos, tanto económicos como educativos, deja secuelas en el cerebro, ya que a los 2 años, cuando han demostrado investigaciones realizadas en los últimos años en la Universidad de Granada, que evidencia que el funcionamiento cerebral es más inmaduro en el lóbulo frontal, pues no alcanza el volumen y el grosor del desarrollo normativo. Como consecuencia de esas carencias, surgirán dificultades para controlar la propia atención, es decir, hacia dónde dirige esta, la que no es difícil de imaginar que conllevará a su vez importantes repercusiones para el aprendizaje, pues la atención es la base de la comprensión y por lo tanto de la realización de tareas y actividades de participación de niños en el juego del grupo. Puede ocurrir también que no se establezcan las conexiones entre las neuronas del lóbulo frontal y otras partes del cerebro, al menos de igual modo que cuando las circunstancias son más favorables. Esto va a dificultar, por ejemplo, la realización de conductas orientadas a una meta, la planificación de tareas de control de impulsos, lo que puede afectar a la regulación socioemocional y por extensión a la capacidad de colaborar y trabajar en grupo. Entonces, pues los niños que tenían como tal esa dificultad y esos problemas, entonces como tal, de una vez va afectando la capacidad de trabajar en grupo y también la empatía. Los casos extremos de la influencia de las experiencias tempranas adversas en el desarrollo cognitivo emocional han sido estudiados en niños que crecieron en instituciones públicas. Sí, en algunas de ellas los menores habían sido tratados con frialdad y falta de afecto, incluso algunos habían sido víctimas de abuso físico y sexual. La escasa estimulación intelectual emocional que los había llevado a alteraciones cognitivas y en estos casos señalados el desarrollo psicología de muchas de ellas caracterizadas por la falta de empatía. En esas circunstancias, cuanto antes se encontraba una familia adoptiva, mayor era la
posibilidad de paliar las alteraciones cognitivas y las carencias emocionales, o sea, entre antes, muchísimo mejor. La terrible falta de estimulación social, si llevamos la desadaptación de los niños todavía más limitante, estaríamos hablando del aislamiento social y sus devastadores efectos. Pues como seres sociales necesitamos de la intención social desde el primer momento para un adecuado desarrollo de nuestro cerebro. Las consecuencias de la falta de estimulación social se plasmarán en alteraciones cognitivas y sociales tanto en la infancia como en la vida adulta. Ahondando más en esos aspectos, un estudio publicado en la prestigiosa revista Strand en el 2012 mostró que el aislamiento social en la infancia dificulta tanto la maduración de las células que forman la materia blanca del cerebro, como el hecho de que se produzca la cantidad suficiente de mielina, la sustancia responsable de la adecuada conducción del impulso nervioso en las fibras nerviosas. Aunque esa investigación fue realizada en ratones, aquellas que provienen de instituciones en las que los menores habían sufrido descuidos de forma evidente, afirman que la existencia de alteraciones de las sustancias blancas del córtex prefrontal, una de las partes más relevantes en el circuito cerebral de la empatía, y además una investigación llevada a cabo en el 2005 en la Universidad de Wisconsin demostró que los juegos afectivos con mimos, caricias en niños adoptados que habían recibido una atención deficiente en un orfelinato entre los 7 meses y los 3 años y medio producían menor liberación de oxitocina que en los casos en que se había crecido en un ambiente adecuado. Esas experiencias vividas en los primeros meses de vida, así pues, tenían consecuencias permanentes en el cerebro a pesar del afecto y los cuidados proporcionados por las familias adoptivas. Por ello, entre los efectos del aislamiento social destacaría la dificultad en la socialización y en la sensibilidad hacia los demás, el acercamiento de esos estados mentales y emocionales, es decir, alteraciones en la capacidad empática. Por tanto, desde la ciencia se habla de una ventana temprana crítica que el cerebro es particularmente sensible a las influencias del contexto. Sí, el cerebro es sensible a las influencias del contexto, pero incluso más que el hecho de que padece abandono y maltrato en sí mismo, su duración es un factor clave de examinar las consecuencias futuras. Por tanto, resulta fundamental propiciar un ambiente empático a los menores desde el primer momento, pues este influirá en todos los factores biológicos provenientes comentados desde mi punto de vista en la variable fundamental que por mucha predisposición biológica que se tenga hacia la empatía y la falta de esta por parte de los cuidadores son los primeros momentos de la vida que pueden mermar mucho de su desarrollo. La educación en empatía desde el minuto cero puede hacer que niños que de partida no cuenten con las condiciones óptimas lleguen a un gran desarrollo de esta capacidad. Moralidad, ética y empática. Empatía versus moralidad. El cuidado de otras personas y la preocupación empática hacia ellos estimula el desarrollo de la conducta prosocial, inhibe la violencia y prepara el camino para el razonamiento moral. De hecho, el precio y la protección de los demás es uno de los valores claves en la teoría de los fundamentos morales que pretende explicar las variaciones en el razonamiento de la justicia, la liberación, la lealtad, la autoridad y la pureza. En ese sentido, algunos consideran que el descubrimiento de las neuronas espejos es el que equivalente a neurociencia al descubrimiento del ADN en biología, ya que como ya se había dicho en páginas anteriores, estas neuronas permiten captar las intenciones y las emociones de los demás que desempeñan un papel importante en el desarrollo del juicio moral. Empatía y moralidad llevan un desarrollo paralelo según se va conformando el cerebro. Por otra parte, ambas están muy marcadas por la maduración del córtex prefrontal. En ese sentido, en frecuencia que durante la infancia parezcan comportamientos crueles e inmorales, pero a medida que se avanza el crecimiento, los niños comienzan a tener cada vez más en cuenta a los demás, a adaptar su comportamiento en función de los estándares sociales y morales. Desde ese punto de vista, el desarrollo de la empatía es por tanto paralelo al juicio moral. Sin embargo, como se recoge en el libro Bioética del 2018, la moral se formaliza en aquellas condiciones que hacen que una persona se comporte de buena y justa, lo que la llevaría a actuar siguiendo unas normas concretas
sin plantearse cuáles son los motivos y las consecuencias de ello. Y es aquí donde se produciría un alejamiento de la empatía, pues el desarrollo de la moralidad puede inhibir que seamos empáticos. Es lo que ocurre con muchos más religiosos, por ejemplo, que pueden hacer que sean muy empáticos con algunas personas pero no con otras, y que llegues incluso al punto de justificar hasta guerras, discriminar, maltratar mujeres y niñas o personas enfermas de otras religiones, o que tienen una preferencia sexual determinada o un estilo de vida que no se ajusta al habitual. Nada más lejos de la empatía como se ve, pero sí cerca de una determinada moralidad asumida impuesta por la asociación de creencias. Ética y empatía. La ética, sin embargo, cuestiona por qué hace o no una determinada cosa, ¿sí? La ética, o sea, que cuestiona por qué hace y por qué no hace cierta cosa. Es decir, en muchos más cerca de la empatía, puedes tomar la perspectiva del otro y se pone en su lugar sin prejuzgar o criticar, con la finalidad de entender cognitiva y emocionalmente los argumentos que legitiman la decisión de otra persona. Pongamos como ejemplo la donación de órganos, que sigue suscitando recelo en personas que sospechan que esta práctica, y gracias a la que muchas personas han mejorado su calidad de vida o incluso la han salvado, se realiza de un modo que perjudica la salud y el bienestar de otras personas. Poner el mismo saco cosas tan diferentes como la explotación, la donación de vida voluntaria, quieren hacer paralelamente su moral y decidir por otras lo que es bueno para estas sin escuchar la motivación y los deseos de las personas que donarían órganos. De hecho, estima que una parte importante de la población lo haría por sus hijos e hijas, algunas personas también por los hermanos y hermanas, por otros familiares o por amigos o amigas. Órganos a desconocidos, ya que la empatía, la comprensión y el altruismo son por lo general menos frecuentes cuando no hay similitud en el grupo familiaridad. Pero hay personas que sí que lo harían, y escucharlas, a entenderlas, su decisión sin una actitud empática y ética, aunque discutible según la moral. La postura totalmente centrada supone mayor derecho a las personas a elegir. Proponerse para la gestación por sustitución o subrogada hace referencia a la elección desde la libertad de donar la capacidad de gestar entre personas del mismo legalmente en nuestro país, debido a la moralidad. Del mismo modo, otros debates éticos morales que se deslumbran en futuros no muy lejanos, además del previamente comentado, son la eutanasia, el empleo y demás. Sea como fuera, tal como se establece desde la bioética, se está pasando por el paternalismo, y en algunas personas se crean en el derecho y el poder de decidir por otras, bien de forma coercitiva y en contra de sus deseos y su voluntad, bien por protegerlas pensando que no tienen criterios o capacidad de decisión sobre su vida, a los enfoques centrados en las personas. Y desde esos planteamientos se entiende que habría que escuchar y entender a los motivos de las personas implicadas, con el fin de avanzar hacia una regulación de esas prácticas cuando aún no lo están, y en los casos que se entienden favorecen la liberación individual del desarrollo ético respetuoso de las sociedades. Falta de ética y moralidad. La psicopatía. El cerebro del psicópata carece de moralidad y por supuesto de ética. Esto es muy relacionado con las alteraciones del circuito del cerebro que regula la empatía. Si bien los psicópatas pueden mostrar empatía cognitiva y el tomar la perspectiva de los otros, en acercamiento hacia ellos, por lo que pueden manipularlos en función de eso. Si los psicópatas se ajustan a las normas sociales y morales y por la adaptación del medio, pues esa actitud les sirve para alcanzar sus propios objetivos, pero la realidad es que carecen de toda ética y que nunca van a sentir interés
van a sentir interés por los deseos y las necesidades de los demás. Algunos de los rasgos que caracterizan la falta de comportamiento. Entonces muchas veces se dicen que las personas manipuladoras son aquellas que no tienen empatía. Incorrecto. Porque hay personas que tienen empatía cognitiva, más no empatía emocional. Ahí es cuando aparecen las personas psicópatas y manipuladoras, que toman la perspectiva del otro para manipularlo. Entonces cuando una persona tiene empatía cognitiva, entonces se puede adaptar a las emociones, a los pensamientos, ¿sí? Cómo se siente, cómo se siente la otra persona. Entonces ahí, claro, cuando la persona tiene esa capacidad totalmente amplia de esa empatía cognitiva, pues le va a dar como tal una mayor habilidad en cuanto a la psicopatía y también a la manipulación. ¿Por qué? Porque lo toma desde la perspectiva del otro para manipularlo y utilizarlo e intentar conseguir sus objetivos, pero sin ningún tipo de acercamiento afectivo, preocupación por su estado emocional, ¿sí? No le genera ninguna clase de malestar, simplemente lo haces con sus fines. Los psicópatas, de hecho, pueden llegar a ansiar la empatía emocional, porque, digamos, a veces, muchas veces no siente como tal el sufrimiento de la otra persona, entonces el psicópata lo que hace es poder sentir ese dolor, lo que más ansia, poder sentir lo que la otra persona está pasando, pero son incapaces de sentirlo. Entonces ya hay que el hecho de que los sistemas de neurotransmisiones implicados en ambos componentes de la empatía sean diferentes refuerzan esta idea apuntada hacia la formación de las vías de la oxitocina como la clave para el desarrollo de la empatía emocional. Además, las partes del cerebro que regulan estos dos tipos de empatía son también diferentes. La cognitiva se relaciona fundamentalmente con la corteza cerebral, en concreto con el córtex prefrontal, los glóbulos temporales y la variedad de transiciones de esos cuadros parietales. Por su parte, la emocional está vinculada con el córtex cingulado anterior y a la insula, estructura ubicada en la parte posterior del lóbulo frontal y parietal. Más reciente, en el 2018 se publicó un estudio de gran vanguardia que contó con la participación de casi 47.000 personas que arrojan nueva la luz sobre el peso de los genes de la empatía, situarlos en el torno 10 al 10% de la influencia. Además, revela que el hecho de que las mujeres sean más empáticas no será debido a que algo inscrito en nuestros genes, sino a los efectos de las hormonas a nivel prenatal. Porta la esperanza en el sentido de un posible tratamiento de la psicopatía, ya hasta que punto de otras acciones como la psicopatía, los fármacos no han obtenido resultados exitosos. Un estudio científico sobre la psicopatía realizado en la Universidad de Groningen, País Bajo, en 2013, ha evidenciado que si bien la observación de caricias o olor físico el circuito cerebral de la empatía en individuos con que así ocurría con estos cuando se le indicaba explícitamente que interioricen aquellos que observaban. En cualquier caso, experiencias tempranas, tanto así que es la prevención del maltrato y la educación en empatía desde los primeros momentos son claves como una estrategia de prevención del desarrollo de la psicopatía.